Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. El podcast de hoy va a tratar sobre el dualismo computacional. Entonces alguien podría preguntarme, ¿qué demonios es eso? O como podríamos decir en Chile, ¿qué wea es eso? Haré un esfuerzo en tratar de explicarlo, cuál es la idea. Entonces, antes de continuar, debo explicar lo que es dualismo. Dualismo hace referencia, desde un punto de vista filosófico, a principios independientes pero opuestos, que coexisten entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la filosofía china existe el yin-yang, ¿no? Como el bien y el mal. Todos sabemos que el bien y el mal existe, y a su vez coexisten entre nosotros, ¿no? Como uno lo ve en el mundo. Entonces, si llevamos el dualismo al punto de vista computacional, existen dos principios independientes que coexisten entre ellos, pero son totalmente opuestos. Uno es el software y el otro es el hardware. Esta cuestión me ha estado dando vuelta hace tiempo. Por ejemplo, el software vive en el mundo abstracto. No es algo tangible, no lo podemos tocar, ¿cierto? Es solo código que se ejecuta en un computador. Es algo totalmente abstracto, como la matemática. Por otro lado, el hardware es algo físico, concreto, lo puedo tocar. El hardware existe solo si tiene software, ¿vale? Si yo tengo el celular o el móvil y, no tiene sistema, y si no tiene sistema operativo instalado, bueno, el hardware no sirve de nada, es basura. Lo mismo el software. El software solamente puede existir si tiene un hardware para poder ejecutarse. Si no tiene un hardware, no sé si podríamos catalogarlo como algoritmo. Si escucharon el episodio 3 del podcast, la definición de algoritmo es algo complejo. Por lo tanto, quizás si tenemos un código en un papel, no sea algoritmo, sea una especificación. Pero bueno, ese es otro debate. Pero aún así no sería un software, porque no es un programa que se esté ejecutando, ya que no hay hardware. Entonces el dilema que ocurre con esto es que tenemos dos mundos totalmente diferentes, pero que se necesitan uno a otro para coexistir. Eso plantea varias preguntas. Una es, por ejemplo, ¿puede existir el software perfecto? Es decir, ¿puedo yo desarrollar un algoritmo, programarlo, y que no tenga ningún error? Yo podría pensar que, bueno, podríamos hacer dos alternativas. Una es aplicar testing, ¿no? Hacer un algoritmo pequeño, una par de líneas solamente, y probar todos los inputs y todos los outputs, la entrada y salida, para comprobar que no tiene ningún error. O la otra alternativa es aplicar una verificación formal, que es un modelo matemático que me asegura que mi algoritmo no tiene ningún bug, ningún error. Eso de hecho es para otro podcast, pero bueno, ese es otro tema.
Entonces, asumamos que yo tengo mi algoritmo sin ningún error. O sea, está totalmente comprobado matemáticamente que no va a tener ningún error a través de la verificación formal. Ahora, ¿qué pasa? Yo escribo el código en un lenguaje de programación cualquiera y lo instalo en un computador, en un hardware. Lo voy a ejecutar y el software falla. Entonces, la pregunta que me haría yo es que si a nivel de software no tiene ningún error, totalmente comprobado matemáticamente que no tiene ningún error, ¿qué falló? Claramente podría haber fallado el hardware, ¿no? Y no es algo improbable, o sea, en algunas ocasiones ocurre que el hardware falla, que hay alguna instrucción en el CPU, que tiene algún bug o tiene algún problema el microcontrolador y genera un error a nivel de software. Entonces, a priori diríamos que el software no es infalible. Incluso, que no siempre se da, pero que podemos tener un software sin bug, sin errores. Es decir, siempre el uno al otro podrían afectarse. Incluso aunque yo solamente esté en un solo mundo, en el mundo software, totalmente seguro que no va a haber errores, la otra contraparte me podría afectar a mí y perjudicar en cierta forma, ¿no? Ahora, desde el otro punto de vista, desde la otra esquina, claramente es mucho más notorio. Si yo tengo un hardware donde está la parte electrónica, eléctrica, los transistores, el chip, todos los componentes físicos, el CPU, todo el tema, etcétera, puede estar totalmente funcionando correctamente, todos los componentes funcionando, pero el software no me acompaña, o sea, falla. Entonces la existencia del hardware no tiene ningún sentido, porque el software no tiene errores en sí. Entonces ahí se ha generado, ese es básicamente los grandes problemas o sea, es uno de los tantos problemas de la computación, del dualismo de software y hardware. Podríamos ver otro tipo de dualismo a nivel de software, de hecho, en uno de los libros que salió este año, publicado, que esto es uno de los temas de la filosofía de la computación. Eh, Se llama el libro Computational Artifacts, de Raymond Turner, salió publicado Springer, creo, este año, donde hablaba sobre el dualismo, no tanto de hardware y software, pero sí a nivel de algoritmo, de especificación, o sea, un conjunto de instrucciones con un algoritmo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, yo quise hablar un poco más de algo que es mucho más notorio, darse cuenta. Uno, como programador, muchas veces solamente escribes código y solamente vives en un mundo, el mundo del software, y te olvidas del mundo del hardware, que plantea muchas interrogantes. ¿Hasta qué punto el software es infalible? ¿Podemos hacer software infalible? ¿Podemos hacer un algoritmo perfecto? Pareciera ser que con verificación formal podemos hacer algún algoritmo, aunque sea pequeño, totalmente un teorema que asegure que no tiene ningún error ni ningún bug. Pero eso no lo podemos asegurar a nivel de hardware, no depende de nosotros. Así que es una buena reflexión eso. Generalmente en computación, en el área de ingeniería informática, ciencia de la computación, se ve mucho el lado lógico, matemático, algorítmico, programación, todo lo que es el mundo abstracto del software. Y la otra carrera que ve la parte del hardware, realmente solo ingeniero eléctrico, electrónico, o también ingeniero en computación. No sé exactamente cómo se llama, creo que en inglés se llama Computer Engineer, que vendría siendo como ingeniero en computadoras, pero creo que esa carrera no existe en español. Bueno, da lo mismo. La idea es que esto plantea muchas interrogantes, o sea, hasta qué punto el software puede ser infalible. Y cómo dos mundos que son totalmente opuestos, uno vive en un mundo tangible y concreto, el hardware, y el otro vive en un mundo totalmente abstracto, el software. Aún así, aunque sean totalmente opuestos, tienen que coexistir los dos para ser ellos mismos, para ser sí mismos, para que tenga sentido su propia existencia. Ese sería el breve podcast de hoy. Nos vemos.